Muy buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase de secado, la última clase o la penúltima, depende mucho del avance que se esté realizando en teoría. Si aún no es el examen, la otra semana también vamos a seguir avanzando también, lo que es secado. El problema que les tengo preparado para el día de hoy es un secador continuo. Nosotros sabemos que los secados pueden ser eh, por lotes o bien por la forma continua. Entonces, en esta oportunidad voy a resolver un problema de secado continuo. El problema dice, se usa un secador continuo a contracorriente para secar 453.6 kilogramos de sólido seco por hora, que contienen 0,04 kilogramos de A por kilogramo de sólido seco, hasta un valor de 0,02 kilogramos de A por kilogramo de sólido seco. El sólido granular entra a 26,7 grados centígrados y se desea descargarlo a 62,8 grados centígrados. El sólido seco tiene una capacidad calorífica de 1,465 kilojoule por kilogramo de sólido seco grado centígrado, que se supone constante. El aire de calentamiento entra a 93,3 grados centígrados y con una humedad de 0,01 kilogramos de A o agua, kilogramo por kilogramo de aire seco. Y se debe salir a 37,8 grados centígrados. Calcule la velocidad de flujo de aire y la humedad de salida, suponiendo que no hay pérdidas de calor en el secador. Entonces, un secado adiabático. Bueno, por nomenclatura, por si acaso, nosotros sabemos, para la parte de humidificación, hemos manejado A como el vapor de agua. No tienen que dudar en esa parte, por si acaso. Y B era al aire seco o al gas seco, ¿no? ¿Qué más? Ahora aparece, ¿no? Lo que también está acá, el SS. SS, por si acaso, es el sólido seco, por nomenclatura. Para no estar escribiendo sólido seco, vapor de agua, ¿no? Ahí está. Como se tiene un secado en contracorriente, entonces ustedes tienen que imaginarse que por un lado, digamos, entra aire y por el otro entra el sólido a secar con una determinada humedad, una temperatura de sólido, ¿no? Ahí está. Y ambos tienen condiciones de salida. Entonces, nosotros tenemos que hacer uso de los balances de masa y balance de energía. Los datos que nos están definiendo, tenemos que separarlos por partes, datos del sólido, acá está, 453,6 kilogramos de sólido seco por hora. ¿Qué más? La humedad de envase seca, que es 0,04, X2 también tengo dato, ¿no? TS1, acá hay un errorcito, ¿no? Este debe ser el TS2. ¿Por qué es eso? Porque se calienta, ¿no? Prácticamente ustedes tienen que distinguir de que TG1 o T1 es mayor a TS1. Por tanto, es un proceso de calentamiento para el sólido a secar, ¿no ve? ¿Qué más? El CP del el sólido seco, que es constante, no varía con la humedad, por decir, ¿no? Datos del aire húmedo, se puede apreciar que tiene estas condiciones. De entrada y de salida debe tener otras condiciones, ¿no? Pero acá no me da por si acaso la humedad absoluta, Y2, ¿no? Eso es lo interesante de este problema. Ok. Entonces los datos se puede extraer como se muestra ahí, ¿no ven? Datos del sólido, datos del aire húmedo. Ahora nos están preguntando
cuál es, eh, o calcule la velocidad de flujo de aire. Entonces, yo lo voy a tomar como un GS y la humedad de salida del secador, dice, ¿no ve? Acá está entrando entonces del aire, ¿no ve? Con Y1 y tendría que salir a una humedad Y2, ¿no ve? X1, X2 por si acaso es dato. Cuidado que piensen que uno de esos. Se puede hacer también, ¿no? Pero es otro problema ya, ¿no? Con otras condiciones se puede hacer. Entonces rápidamente. Nosotros sabemos que para el secador continuo se puede hacer el balance de masa parcial. Entonces voy a hacer eso. El global no lo voy a hacer. Entonces, entrada, salida, claro que tengo. Entradas, salidas, ahí está, ¿no ve? Entonces, están presentes ahí. Entrada está entrando el sólido seco. Las unidades es muy importante. Kilogramos de sólido seco por hora por su humedad en base seca de entrada. Más GS, ¿no ve? Los moles de gas seco por la humedad la humedad en base seca también sería, pero no sería humedad en base seca, ¿no? Para el aire sería humedad absoluta, ¿ya no? Entonces, de la misma forma se hace para el, para la salida. ¿Qué se llama por si acaso? Si están notando, se está manejando SS, porque la masa de sólido seco es invariable, es constante. Por eso se escoge la masa de sólido seco. Y también nosotros sabemos por humidificación que también el valor de la masa de gas seco también no varía. Por eso es que también se está escogiendo GS. ¿Ok? Entonces ya tengo mi primer balance. Hacemos operaciones matemáticas, ¿no? En el cual se está demostrando que SS por su delta de concentración y GS por su delta de concentración se puede expresar de esa forma, ¿no ve? En el cual Y2 no se tiene, la humedad absoluta de salida, ¿no ve? Eso me preguntaba también en el problema. Entonces el balance de energía en el secador continuo también me va a ser útil para resolver este problema. Bueno, entonces, nuevamente yo voy a manejar SS, que es el flujo másico del sólido seco, pero en la entrada, como por ejemplo aquí, ¿no? Tiene que tener acá entonces un HS1 de entrada, también lo ve. Esto también estoy colocando. Pero es específico, no es eh, por si acaso como los balances de otras materias, no sé si se acuerdan, pero generalmente esto sería como una energía entálpica, ¿no ve? Entálpica, entonces tiene que estar ahí presente, porque sería como energía de flujo, ¿no ve? Energía de flujo del sólido, perdón, energía entálpica del sólido y energía entálpica del gas seco en las condiciones de entrada. Por si acaso, 1 es entrada, 2 es salida, ¿no ve? Ahí está. Y si se dan de cuenta, estoy relacionando por si acaso sólidos secos nuevamente y la masa de gas seco, ¿no ve? Por su entalpía específica de salida también. Entonces, esto es entrada, esto es salida. 1, todo lo que es 1 es entrada, 2 es salida. ¿Ok? Hacemos operaciones matemáticas y nuevamente vamos a llegar a la conclusión de que es similar a la ecuación 1, ¿no ves? Solamente que ya no es delta de concentración, sino es delta de energía entálpica, ¿no ves? Ahora, nosotros sabemos por definición, ¿no? Para el sólido seco, la humedad en base seca tiene que estar presente también, por si acaso, X1. Entonces, la entalpía específica HS1, que es igual, el CP del sólido seco, ¿no? Siempre, por si acaso, como en humidificación, si se acuerdan, es similar, ¿no ve? Es CP de B más CP de A.
Entonces, la entalpía específica es expresada por kilogramo de gas seco. Entonces, en el sólido, igual también va a ser así. Tiene que expresarse por kilogramo de sólido seco. Entonces, acá no estaría en kilogramo de sólido seco, ¿no ve? Sus unidades sería más o menos por decir kilocalorías por kilogramo de ¿qué? De agua, grado centígrado. Entonces, ¿qué se hacía para que se pierda ese kilogramo de agua? Se multiplicaba por una humedad. En este caso va a ser X1 y va a tener que ser kilogramo de A por cada kilogramo de sólido seco. Y al final estos dos se van a cancelar. O A, agua, es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está. Se está expresando entonces en kilogramo de sólido seco. Y aparece un delta de T, ¿no ve? Ya saben que esto sería como un calor sensible. Y ahí está. ¿Qué más? Ahora hay un nuevo término, como había para humidificación, la entalpía de vaporización. Ahora hay un calor integral, ¿no? De mezcla sólido-agua. Hay reacciones a ratos, ¿no ve? Entre el sólido y un líquido, perdón, o un vapor, digamos, ¿no? Entonces, ahí va a haber problemas, ¿no ve? Puede ser exotérmica, endotérmica, entonces ya, mucho depende de eso. Pero en este caso no hay eso, ¿no ve? Vamos a considerar obviamente que este es nulo, perdón, ahí está. Y vamos a definir para la entrada y para la salida, tal como está. Noten la diferencia, aquí hay un X2, aquí hay un X1, ¿no ve? Ahora vamos a seguir definiendo términos, los parámetros, ¿no? CP del sólido me dan, por si acaso, ¿no? 0,3501. CP del sólido. Ah, tienen que notar también algo. Acá está en kilojoules. No tiene que ser en joules, ¿no ven? Los balances de energía, masa que maneja secado son kilocalorías, kilogramos, ¿no ven? Entonces, de esa forma. Entonces se ha transformado ahí. El CP de líquido es de tablas, ¿no? Pero más o menos está por ahí, ¿no? Una kilocaloría por kilogramo de A o de agua, grado centígrado. Ahí está también. T sub 0, por si acaso, es la temperatura de referencia que conocen de termodinámica. Entonces también, esto también tiene que ser a esa temperatura, por si acaso, ¿no? Entonces, como ambos son 0, 0, entonces ahí está, ¿no? Entonces reemplacen datitos en HS1, aquí sería este de acá. HS2 también de la misma forma. Ahí está. Entonces, hasta aquí no creo que haya dudas, ¿no? Por si acaso, las temperaturas nos dan de dato, ¿no? De salida, de entrada, del sólido uno, del sólido, perdón, 2. De esa forma. Ahora, como ya hemos definido para el sólido, ahora también vamos a definir para el aire húmedo, ¿no ven? Entonces, acá está, nuevamente, el Hg, que es genérico, ¿no ven? Hay que notar que hay un término que es la capacidad calorífica específica, ¿no ven? Del aire húmedo, que tiene su ecuación también. 0,24 corresponde a el Cp del gas seco, Cp del aire, perdón, Cp del vapor, que sería 0,46, ¿no ven? Y ya conocemos las constantes T sub 0, lambda sub 0, ¿no ven? Entonces, de esa forma, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ese reemplazo de Cp, que es el CH, lambda sub 0, ahí está, y vamos a tener esta ecuación. Ahora vamos a definirlo para la condición de entrada del gas húmedo en la entrada, que es 1. Entonces todo tiene que cambiar, ¿no ven? Y1, TG1 tienen que notar, por si acaso, aquí era indistinto. Entonces hay que transformar a las condiciones de
de entrada de T1, TG1, Y1, perdón. Por si acaso, TG1 es T1 también, ¿no? Temperatura de bulbo seco. Entonces, pues reemplazamos datitos y nos va a dar ese valor numérico. Las unidades siempre tratemos de manejar, como ya recalqué, kilocaloría por kilogramo, ¿no ve? Si fuera en energía entálpica, ¿no ve? Hg2 de la misma forma. Noten Y2, Y2, Tg2, ¿no ve? Entonces todo está en la condición de salida. Reemplazamos datitos, pero hay un detallito acá, ¿no ve? No hay el Y2, no se tiene el dato de la humedad de salida. Entonces, la incógnita va en ese sentido. Ok. Entonces, al final, Hg1, Hg2 también puedo reemplazar en la ecuación 2. Ahí está. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Reemplazamos entalpías específicas en 2, ¿no ve? ¿A qué se refiere eso? Que he reemplazado estos 4 en la ecuación 2. La ecuación 2, vuelvo a mostrarles, aquí está. ¿No ve? Entonces, hagamos un reemplazo y vamos a tener una ecuación resumen de ese tipo. ¿No ve? Ahora, la ecuación 3 con la ecuación 1 voy a dividir. ¿Por qué hago eso? Porque se van a cancelar la masa del sólido seco o el flujo másico del sólido seco con el flujo másico del gas seco, ¿no ven? Ahí está, para eso. Entonces, para que me quede una ecuación con una incógnita, es la idea, ¿no ven? Siempre se busca eso. Entonces, ustedes pueden hacer el despeje correspondiente de su método que les convenga, ¿no ven? Porque esto está relativamente sencillo de despejar, ¿no ven? Ahí está entonces. El Y2 les va a dar ese valor, 0,025. Por si acaso, la humedad relativa con que sale este Y2 no es por si acaso al 100%, a menos que me diga esa condición, ¿no ve? Debe tener una humedad relativa de salida. Entonces, se puede encontrar. Como tengo dato de la temperatura T2 de salida, eh, T2 de salida, sí, ¿no? Tengo. Se puede calcular el valor de la humedad relativa. Entonces, se puede calcular también Phi2. No es 100% entonces, ¿no? Bueno, ahora, como me estaba preguntando Y2, ya tengo la respuesta. También ahora vamos a calcular el GS. El GS podemos despejar de acá. La ecuación 1, ¿no ve? Aquí, GS. Si hacemos ese despeje, ahí está. Tenemos Y2, Y1, X1, X2. Entonces les va a dar un flujo másico de sólido seco, perdón, de gas seco, de 1170,98 kilogramos de gas seco por hora. Entonces, todo bien. Hasta ahí. Ahora, en clases, como estamos pasando asincrónico, yo también les voy a dar una tareita también para su participación de clases. Eso yo lo voy a hacer en el momento, ¿no? Como ahorita están viendo el video, entonces lo van a tener que hacer en clase. Y les voy a avisar por WhatsApp. También que sea también tarea para que ustedes también lo revisen. Es ese mismo problema de hace rato, solamente que de alguna forma no se está dando datos de SSGS, ¿ok? Pero se da otras condiciones. Como les decía, si la humedad del aire no es saturada, entonces obviamente debe tener una humedad relativa. Aquí, digamos, está saliendo a 80%, ¿ve? Es similar. Pero en este problema, ¿quién está preguntando? La temperatura de salida del aire. Entonces, para eso necesariamente necesitamos las constantes de Antoine. Hagan lo mismo. Todo es idéntico, ¿no ve? No puedo repetir lo mismo, ¿no ve? Entonces, el procedimiento siga. Acá
solamente que cuando hagan la división de las dos ecuaciones claves, ¿no? La incógnita ya no es implícito, ya no es explícito, ¿no? O sea, ya no se puede despejar así, ¿no ve? Tiene que ser implícito. Entonces, ¿por qué? Y2 está en función de TG2, ¿no ve? Entonces, ahí ya se complica. Ustedes tendrían que hacer el análisis respectivo de un método numérico que vean conveniente, ¿no ve? Ya no es facilito, lo que hace rato, ¿no ve? Porque no se tiene TG2. Entonces es bien importante analizarlo de otras formas. En los balances de energía, por si acaso, que se hacen en este tipo de secadores, puede ser también con pérdida de calor. En este caso es adiabático, ¿no ves? No pierde calor. Por eso es que cuando he hecho balance de energía en el secador, no hay salida más, ¿no ves? Más calor perdido, digamos. Perdón. Más el calor perdido, ¿no ves? No se toma en cuenta, pues. Entonces, a menos que me dijera que no, ¿no ves? Entonces ahí ya debe haber alguna forma, ¿no ves? O se pierde 1000 calorías por hora, digamos, yo qué sé. Bueno, entonces, esto también está en su práctica, entonces va a ser tarea. Este problema es del anterior semestre, por si acaso, es una pregunta de examen. Y también lo interesante es que es en La Paz, no es en la referencia que siempre hacemos a nivel del mar, ¿no ve? Bueno, entonces les voy a dar una tareita y espero que se haya entendido. Cualquier cosa me preguntan también. Chao, chao, nos vemos y la tarea también va a estar con la asistencia para hoy, porque también tienen que estudiar, no es estar así solamente mirando. Ok, chao, chao.